Aceptando. Bien, ¡Ahí está! ¡Bien! Sabía que me aceptarías la entrevista, estaba seguro. ya. Eres un chico fácil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, encantado de estar contigo otra vez, Pablo, Oh, mi compañero y amigo. qué gusto, qué gusto. Bueno, dice compañero porque Carlos es muy generoso, pero es una... Yo soy alumno y pequeño saltamontes y él es el maestro de maestros. Bueno, os voy a decir quién es Carlos Salas para que sepáis. Esto es un lujazo de entrevista. Mira que las hago buenas, buenas de verdad, pero la de hoy me hace mucha ilusión porque es un tío que pese a su juventud tiene una gran experiencia. Es, un, es una persona, bueno, que es fuente de luz, es un maestro de periodismo, lleva muchos años, ha dirigido 4 medios de comunicación. Dirigiste la revista Capital cuando llegó a vender ciento y pico mil ejemplares, creo recordar, que hizo que la economía fuera entendible por cualquiera, que eso Exactamente. era maravilloso, ¿no? Sí, Luego dirigiste el diario, no me acuerdo del orden exacto, el diario Metro, cuando distribuíais sí, 1 millón de ejemplares, ¿no? Fuiste el sí, director. exacto. Luego dirigiste el diario El Economista También, sí, y por último el diario de la Información, no sé si ha sido ese el orden, ya no me acuerdo. Sí, lainformación.com. Y sí, hombre, Pepe, y bueno, y entonces de ahí lo que has pasado es a ser un mentor, un conferenciante, un gran profesor y bueno, y encima autor de varios libros. Bueno, varios libros no, Carlos tiene muchos vicios, algunos no los querrá confesar en público, entiendo, pero de los confes por las noches se traviste y se llama Margarita. Pe- Pero sobre todo tiene un vicio que es escribir libros y le ha dado por aprender a publicarlos en Amazon, que es una cosa sí, como muy friki. Y el tío ahora tiene un ingresito, no vamos a hablar de tu vida privada, pero tiene un ingresito constante porque es sí, un gran vendedor de libros en Amazon. Tiene los 2 libros más vendidos en español sobre storytelling, que os sí, recomiendo muchísimo porque encima son baratos, que da vergüenza el precio. O sea, uno vale 1 euro y el otro vale 3, me parece, ¿no? sí, sí. Vale, y son, bueno, son alucinantes. Yo los pongo como obligatorios en los cursos de mis alumnos porque son 2 libros que son impresionantes. Por cierto, no sé qué ha pasado, que los dos los tenía en papel y no los he encontrado. Llevo 2 días que no los encuentro. Preparando la entrevista, digo, bueno, no me hace falta para preparar una entrevista contigo que te conozco muchísimo. Pero no sé muy bien qué ha pasado, que se los he debido dejar a alguien, porque ya sabes que hay 2 clases de idiotas, el que deja un libro y el que lo devuelve. Y yo debo de ser el idiota que lo deja y no he conseguido dejárselo a un idiota que también me lo devuelva. En fin, bueno, no voy a seguir hablando. Creo que Carlos nos tiene mucho que aportar en... Hombre, Fernando Berlín, qué ilusión. Otro gran periodista. Pues Carlos tiene mucho que aportarnos en muchos terrenos, pero a mí me gustaría que habláramos de cómo escribir para Internet, de cómo contar historias, de todo eso. Cuéntanos, no sé, dale, primero habla tú, que llevo 2 horas, y cuéntanos un poco cómo es para ti escribir en Internet, cómo te parece que ha cambiado el mundo y cómo hay que escribir ahora. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, en primer lugar, gracias, Pablo. Contigo siempre me siento como si estuviera, no sé, en la barra de un bar hablando con un amigo de un montón de cosas, cuando se nos ocurren un montón de cosas y creemos que podemos cambiar el mundo y todo eso, ¿no? Y Sí, siempre me has dado una gran oportunidad para hablar con la gente. Escribir para Internet aparentemente es, bueno, es lo mismo. Dices, bueno, sujeto, verbo, predicado y lo que hay que hacer es escribir. Bueno, sí, aparentemente. Pero yo creo que Pablo y todos los que nos estáis viendo coincidiréis en una cosa. Una de las cosas que yo descubrí es que cuando escribes para Internet, si tienes un blog o algo así, la primera regla es pégate a la actualidad. Es decir, no es una regla de oro, podéis hablar de muchas cosas, pero si habláis de lo que todo el mundo está hablando, las posibilidades de que la gente os lea es mucho mejor. Por ejemplo, yo desde hace ya mes y medio, cuando escribo para lainformación.com y semanalmente, y hay veces que 2 o 3 artículos semanales, pues solo estoy hablando de una cosa, del coronavirus. Y si veis todas las páginas de los periódicos de Internet, desde El Mundo, El País, La Vanguardia, hasta el New York Times o el Guardian, todos, o sea, más del 50% del contenido es de la actualidad que más preocupa ahora, que es el coronavirus. ¿Qué tal en la oficina? ¿Cuál es el impacto en los ancianos? ¿Cuáles son los datos estadísticos? ¿Cómo te va a cambiar la vida? ¿Cómo cambian los viajes? Entonces,
Y yo, una de las cosas que descubrí cuando empecé a escribir para Internet es, oye, voy a escribir sobre todo de cosas cuando haya un tema muy, muy, muy actual. Hay veces que la actualidad decae, con lo cual ya puedes escribir de otras cosas. Pero desde luego hay que escribir de la actualidad. Segundo, un buen titular. El titular es una puerta. Yo aquí tengo una puerta, ¿no? Pues el titular es la puerta. Entonces, si el titular es malo, estáis haciendo así. Estoy cerrándole la puerta a los lectores. Y entonces muchos dirán, ya, Carlos, pero es que tengo un tema tan bueno, lo he escrito tan bien, digo, estupendo, pues abre la puerta al tema y eso se llama el titular. No lo tienes, le estás cerrando. Entonces la gente se queda ahí. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada, es una llave. Y por eso el titular tiene que ser, no importa si es informativo, si es más literario, pero tiene que ser un buen titular. Y cuando son titulares contradictorios, aunque la gente no entiende muy bien de qué va, si vas a escribir algo y el titular es, y que me perdonen, los sistemas estocásticos que reverberan a través de la repercusión permanente, la gente va a decir, eso no sé qué es. Pero no me interesa, pero no me interesa. Dice, no, pero es que voy a hablar del coronavirus. Ya, ya, pues pon la palabra coronavirus. Tienes que Claro. ponerla. Entonces, Tienes una frase tuya que cito mucho, es, no importa, si no sabes construir la puerta, no importa el castillo que haya detrás. exactamente, eso siempre. Exacto, si no tienes esa puerta de entrada, no importa si atrás hay un bello castillo y dices, ya, pero es que es muy bonito, he escrito muchas cosas. Y digo, ya, pero es que le has cerrado la puerta al lector. Entonces, el titular, realmente, el titular bien es una de las cosas, eh, aparentemente es difícil, pero cuando se llega a dominar la técnica, al final te lo pasas muy bien. Os voy a poner un ejemplo. Hace como 10 años apareció en Estados Unidos una web que se llamaba BuzzFeed. Se llama BuzzFeed, por decirlo así, más castellanizado. BUZZFED. Y entonces ellos pedían, el director pedía y pide a cada redactor que cuando vaya a termine su tema magnífico, tiene que presentarlo con 20 titulares. 20. Y el director, el redactor jefe, escoge cuál es el mejor. De manera que, imagínate, a lo largo de una semana, si han escrito un artículo por semana, han hecho pues 140 titulares. Eso, Sí. ¿qué haces? Pues te conviertes en realmente en un maestro de titulares. O Por te eso, pegas un tiro, o te pegas un tiro. o te Nunca se vas sabe. a otro medio. Entonces, Exacto. claro, yo por eso le digo a la gente los titulares. El actual director del Confidencial, Nacho Cardero, estuvo en una beca, fue becario cuando yo era redactor jefe de Economía del Mundo, En el y en mundo. la sección de Economía. Y él fue un becario. Y él, cuando todavía me recuerda, me dijo, tú fuiste mi maestro, porque tú me enseñaste a titular. Y yo le digo, bueno, en este caso, el alumno ha superado al maestro, porque una de las cosas que atrae mucho el Confidencial es que tienen unos buenos titulares. Y yo digo, es que tenéis buenos titulares. Entonces, Claro. por eso funciona para blogs, para internet, para artículos, para reportajes, para análisis. Pero es importante que haya un buen titular. Y un buen titular generalmente viene después de tener un buen enfoque. Y eso es muy periodístico. Y aquí me voy a meter en un terreno que es muy periodístico. Los periodistas, cuando vamos, nos levantamos, tomamos café, vamos a la redacción y tal. Y entonces, bueno, vamos a hacer cosas, ruedas de prensa, entrevistas y tal. Y cuando volvemos a la redacción, el redactor jefe nos dice, bueno, ¿qué traes? Y si nosotros traemos, bueno, he estado en el campo de entrenamiento del Real Madrid, y el redactor jefe, ¿y qué tal? Bueno, pues han entrenado un poco y después han ido al baño y le han dado unos masajes. Y el redactor jefe te dirá, baño y masaje. ¿Quieres que mañana titulemos en la portada de nuestro periódico, ayer el Real Madrid entrenó y luego tuvo baño y masajes? No me fastidies. Esto es verdad. Esto me lo contaba el director de marca, que una vez llegó un chaval del entrenamiento del Real Madrid y le dijo, bueno, ¿qué? Cuenta algo. Sí, bueno, han entrenado y luego ha habido baño y masaje. Dice, vale, pues más que diremos a los lectores, a los 4 millones de lectores que tenemos, que ayer estuvieron entrenando y luego hubo baño y un poquito de masaje. Dice, no, tienes que buscar un enfoque. ¿Qué es eso? Pues, ¿qué hizo tal jugador? ¿Cómo entrenó Cristiano cuando estaba Cristiano? O sea, tienes que poner algo que a la gente le diga, bueno, tienes un enfoque. Eso se llama el enfoque. El enfoque casi te da el titular, pero no necesariamente. Por eso yo les invito a los que nos escuchen
a descubrir la técnica del enfoque. La técnica del enfoque es un momento de descubrimiento, es el ajá, como dicen los norteamericanos, que siempre tienen esas frases de guión de cine que a mí me encantan, tienen el aha moment. El aha moment es el eureka, dices, ostras, este es el enfoque. Entonces, el enfoque es de qué va tu artículo. Si lo puedes resumir en una frase muy corta, ahí tienes ya prácticamente el título de tu blog, de tu noticia, de lo que tú quieras, pero tiene que tener enfoque. ¿Por qué digo esto, Pablo? Porque muchos de los que nos están viendo, ¿qué hacen? Escribir y escribir y escribir y escribir. Y entonces, luego dicen, ay, es que no me ha leído nadie. Ya, porque no tenías un enfoque. Tú lo que has hecho es escribir. Entonces, eso es un diario. Entonces, si es un diario, pues muy bien para ti. Pero los lectores dirán, bueno, ya ha pasado algo interesante. Y el enfoque es, oye, ¿qué hay de particular? ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, por eso invito a todos los que nos están oyendo, buscad el enfoque. El enfoque es un ángulo. Os voy a poner un ejemplo. Es un poquito, es un poquito extraordinario, pero hay que reconocer que me encanta contarlo. Creo que fue en el 2003, creo que fue el 2003, después de los atentados del 11S, hubo un desfile militar, el desfile de todos los años, desfile militar, el 12 de octubre y tal, en Madrid, en la Sí. Castellana. Y entonces el gobierno español invitó por deferencia a que un grupo de marines del ejército de los Estados Unidos desfilara, llevara la Sí. bandera. Era un grupo pequeñito, pero bueno. Y entonces cuando estos se estaban acercando a la tribuna de autoridades, todas las autoridades, las españolas, evidentemente, pues se pusieron de pie. Era un momento particular, muy emocional, porque era una forma de decirle a los norteamericanos, oye, estamos con vosotros, habéis sufrido el mayor atentado de la historia. Solidario. Bien, todos los periodistas, bueno, estuvieron mirando a los marines, ¿no? Cuando venían, ta, chan, ta, chan, chan, ya sabes, tienen un paso, además, ellos tienen un paso militar que es muy elegante, que a mí me gusta mucho. Entonces pasaron por la tribuna y ya los periodistas lo vieron, bueno, ya todos, absolutamente todos tenían ya su crónica. Los marines pasan, tal, pero la tenían todos. Con lo cual dices, ¿cuál es el enfoque diferente? Pues un periodista, solo uno, en lugar de mirar a los marines, miró a la tribuna y se puso a ver y pensó, ¿qué hará Rodríguez Zapatero, que es el candidato de los socialistas y que no son muy amigos de los norteamericanos? ¿Qué hará? ¿Se levantará o no se levantará? Entonces él vio que todo el mundo se levantó, pero Zapatero se quedó sentado, como era un acto de desafío o de desprecio. Pero nadie lo vio porque todos estaban viendo lo mismo. Entonces, cuando fue a la redacción, el periodista le dijo al director, que era Pedro J., le dijo, bueno, estaba en el desfile, bueno, ¿y qué tal? Y bueno, haber desfilado, sí, las marines y tal. Dijo, no, no, Zapatero no se levantó. Fue la única persona que no se levantó. ¿Cómo? Eso es un enfoque. ¿Cómo? ¿Que no se levantó? No, se quedó sentado. ¡Dios! ¿Y la foto? Segundo problema. ¿Y la foto? Porque había que tener la foto. Entonces, todas las cámaras estaban tomándole fotos a los marines. Y el del Mundo, pues claro, había tomado 800 fotos. Él no sabía ni lo que había tomado. Y estuvieron rebuscando, rebuscando, rebuscando y viendo fotos, viendo tal, no sé qué. A ver, ¿dónde estaba esa foto? Y en los periódicos a las 9 de la tarde, de la noche, cierran ya la edición. Tienen que ir a imprenta. Y a las 8:30 de la tarde consiguieron la foto. Y esa foto la podéis ver ahora en internet si ponéis Zapatero, desfile, marines, desfile de las Fuerzas Armadas 2003, creo que era. Sí, sí. Lo veréis, 2003, 2002, 2003, lo veréis. Entonces, ese fue la portada. Ese era el enfoque. El enfoque era lo diferente. Muchas veces el enfoque es cuando algo nos llama la atención porque es diferente. Y eso es una habilidad que todos los que nos están viendo la pueden tener. Pablo, además lo creo, es una habilidad. ¿Por qué? Porque tú vas por la calle y de repente ves algo extraordinario y dices, ¿y eso? Y eso es el enfoque. Luego tienes que poner el titular, pero es lo extraordinario. Yo por eso digo que el periodismo se basa en lo que no pasa. Y la gente dice, ¿en qué? ¿Que se basa en lo que no pasa? Sí, porque cuando hay algo extraordinario, anormal, que es un hombre muerde a un perro, ahí está la noticia. Oye, es que hay un hombre que ha mordido un perro. ¡Ostras! Ahí es cuando dices, oye, esto es un poco raro. En cambio, lo habitual es lo que no es noticia. Claro. Ya con esas dos cosas, yo creo que tú, los que nos están escuchando, pueden ya ir trabajando mentalmente. Siempre que os rasquéis la cabeza
cuando vayáis al supermercado, cuando paséis por un parque, cuando hagáis una actividad normal, cuando rasquéis la cabeza y digáis, ¿y eso? Qué raro. Eso es un enfoque. Ahí hay algo nuevo. Eso puede ser noticia para vuestro blog, para un comentario, para cualquier cosa. Incluso yo, cuando vais por internet, por Twitter, a mí me encanta ir por Twitter y de repente hago, ¿ah? ¿Qué es esto? Y entonces eso es lo que retuiteo con algún comentario y entonces la gente lo retuitea. ¿Por qué? Porque es extraordinario, porque es algo fuera de lo común. Claro. Oye, a mí me gusta mucho, dado que muchos de los que nos ven ahora o los que nos van a ver, los cientos que nos verán luego grabados, no son periodistas. Me gusta ayudar a la gente con el tema de las palabras. Hoy, esta mañana, publicaba un post en redes sociales hablando de algo que tú comentas con maestría, que es el tema de las palabras, ¿no? Este afán de querer ser culto o de querer parecer más culto que los demás o incluso de querer parecer más culto de lo que uno Sí, es porque te sientes como el síndrome del impostor te ataca y dices, no, yo tiene que verse que puedo decir vicisitud, que puedo decir inconveniencia y que soy muy capaz de hablar con unas palabras adecuadas y para cada circunstancia, ¿no? Entonces, me sí, gustaría mucho que nos des esas pistas que das tú de cómo hay que sí, escribir en Internet para que te lean, porque tienes total. muy pocos segundos para que te elijan. Cuéntanos. Mira, lo has definido muy bien. Además, yo me acuerdo que cuando era muy joven trataba de buscar palabras en el diccionario para impresionar. Y Sí, entonces yo ahora leo eso y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Bueno, por eso, porque tratamos de impresionar. Eso es muy humano. Lo que dices de las palabras. Uno de los ejercicios que os recomiendo a todos es agarrad cualquier escrito que hayáis tenido recientemente, miradlo y cuando veáis que hay palabras que tienen más de 4 sílabas, hacia arriba, o sea, 4, 5, 6, 7, de 4 hacia arriba, fuera, tachadlas, las prohibidas. tacháis. Y tenéis que sustituirla por alguna que tenga hasta 3 sílabas. Por ejemplo, si veis alguna que diga la cumplimentación, ponéis cumplir, cumplir, tiene 2 sílabas. Entonces, todo lo que veáis que tenga muchas palabras, que no tenga más de 3. Es verdad que hay cosas que son imposibles. Zaragoza tiene 4, no podéis poner César Augusta. Bueno, podéis poner César Augusta, en plan, es que los romanos decían César Augusta. No, no vale, no vale. Pero te dejes ese ejercicio. Es uno de los ejercicios que yo lo hago a la gente. Le digo, pon palabras de hasta 3 sílabas, todas las que puedas, todas las que puedas. ¿Qué haces? Ganas ritmo y ganas sencillez. Cognitivamente es mucho más fácil de entender. Segundo, otra de las cosas que hago es, cuando veáis alguna palabra que termina en ción, que ¿El? es en ción, C-I-O-N, Sí, 100. Sí, como cumplimentación, la que te he dicho antes. sí, Entonces, tratad de convertirla en un verbo. En lugar de decir cumplimentación, poner cumplir, tiene 2. En lugar de decir exposición, poner exponer. Entonces, si agarras todas las palabras que terminan en ción, idad, ente o ante, buscar sí. si tiene un verbo y decir, a ver si el verbo funciona mejor. En el momento que metéis el verbo, vais a decir, oye, suena mejor. Y yo le pregunto a la gente, ¿por qué crees que suena mejor? Entonces la gente, ¿por qué los verbos son más fuertes que los sustantivos? Y la gente se rasca la barbilla y al final dicen, bueno, un verbo es acción. Por eso, porque un verbo es acción y un sustantivo generalmente no es acción. Especialmente los que terminan en complementación, idoneidad, musicalidad y todo eso. Entonces, ese es uno de los mejores trucos que hay, porque acelera muchísimo. Luego, otra de las cosas que yo trato de enseñarles mucho es tratar de escribir con palabras visuales. ¿Qué es una palabra visual? Yo les digo, bueno, les hago una prueba, que es, les agarro un folio como este, como el que tenemos aquí, hago que dibujen una raya y le digo, ahora vamos a utilizar la parte izquierda del folio, esta, ¿no? Y entonces les digo, yo os voy a dar una serie de palabras y las vais a dibujar. Y dicen, yo es que no sé dibujar, le digo, yo tampoco. Dibujad como cuando erais niños, como cuando erais niñitos, que todos hacíamos dibujitos de casitas y todo eso. Bueno, dibujad. Ahora, os voy a dar 7 segundos por cada palabra y cada vez que yo digo una palabra, si os suena raro y decir, no sé qué poner un garabato, no me importa, pero tratad de poner algo que se parezca a lo que vais a escuchar, ¿bien? Entonces, la primera serie de palabras son palabras, la verdad es que es una tortura, porque ellos esperan cosas como montaña, casa, bicicleta, y yo les digo, vean, quiero que dibujéis estructura.
Dicen, ¿estructura? Sí. Quiero que dibujéis ahora función. Dicen, ¿función? Entonces, les pongo palabras tipo estructura, sistema, función, proceso, elemento. Entonces, claro, empiezan a dibujar y ya os lo mostraré. Y entonces, en la primera parte, ellos dibujan cosas como estas, ¿no? Que son procesos, burbujas, cosas. Sí, sí, sí. Bien, o sea, muy abstracto, ¿no? O sea, les hago sufrir un poco. Y en la segunda parte les digo, bien, ahora vamos a hacer lo mismo, ahora vamos a utilizar esta parte del folio y os voy a dar otras palabras. Y les digo, vídeo, nieve, camino, disparo, perro, pistola, rifle, montañas, televisor. Y entonces dibujan esto, que son cosas que todo el mundo reconocería, porque la gente dice, bueno, esto parece un camino, esto parece nieve, hombre de nieve, esto parece una pantalla, esto parece un disparo, ¿lo veis? Claro, claro. Sí, sí, Entonces sí, sí. dibujan cosas, Sí. bien, pero hay algo mejor todavía. Una de las personas que está en clase, imaginaos que está uno de vosotros fuera de la clase, yo lo saco de la clase, y entonces, cuando termina la primera sesión, la de las palabras abstractas, esta persona entra y le digo, todos tus compañeros han hecho unos dibujos, te los van a poner aquí delante, tú los tienes que mirar porque están ordenados, son las mismas palabras y tienes que sacar el mínimo común denominador. A ver, ¿qué palabra quería decir? Bueno, de la primera serie abstracta, si aciertan una es mucho. No aciertan ninguna. Claro, Pero de la segunda serie aciertan el 80%. claro. Dicen, porque si ven un muñeco de nieve, otros dibujan los copos de nieve, entonces ellos dicen, esto es nieve. Camino y empiezan rápidamente. En la primera tardan como 5 o 10 minutos, que yo me desespero, que digo, ya, no puedo esperar tanto. Y en la segunda empiezan camino, nieve, disparo, perro. Bueno, el perro reconozco que hay veces que dicen cerdo, lobo, vaca. Sí, claro, ahí está la habilidad de cada uno para dibujar. Sí, bueno, y cuando llega a esta, hay algunos perversos que dicen tetas. Y digo, no, son montañas. Qué bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Yo les digo, cuando vosotros escribís, escribís con estos dos tipos de palabras, abstractas y concretas. Es necesario porque vais a escribir así. Ahora bien, si queréis explicar algo que es abstracto, tenéis que usar un ejemplo, una analogía, un símil, una comparación concreta. Poned un ejemplo, porque si no, no se va a entender lo abstracto. Claro. Y les digo, Einstein, en 1905, cuando escribió su teoría especial de la relatividad, que era sobre el tiempo, para una revista, para físicos de su tiempo, era la revista más importante y más profunda de física, explicaba el tiempo. Y el tiempo es una cosa difícil de explicar, aunque no lo creáis, el tiempo no meteorológico. El meteorológico yo sé explicarlo, llueve, hace frío. No, no, el tiempo cronológico. Y Einstein explicaba su teoría del tiempo y decía, se paraba y decía, voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, un tren entra en una estación y mi reloj marca las 7, eso quiere decir tiempo, porque solo se puede medir el tiempo con acontecimientos simultáneos. Tren que entra en una estación, algo que lo mide. No hay otra forma de medir el tiempo. Tienen que ser dos acontecimientos simultáneos. No, no hay otra forma. Yo cuando lo vi, me lo descargué de internet, la teoría especial de la relatividad, y cuando doy clases, porque mucha gente me dice, bueno, ya, pero es que yo soy un consultor, yo es que soy un ingeniero, yo es que soy... Le digo, espérate, hay un señor que hizo esto. ¿Sabéis cómo se llamaba? Einstein. Y era una revista para físicos, no para vosotros. Si Einstein lo pudo hacer, vosotros lo podéis hacer. Y entonces dicen, oye, es verdad. Entonces, por eso digo, usad siempre analogías, comparaciones, símiles, cosas que son muy visuales. Eso es pensamiento visual. O como dicen en inglés, el visual thinking, que siempre queda muy chulo. Sí, Entonces, eso esto os queda va a ayudar. cool. A mí me encanta cuando estoy leyendo a alguien y llega un párrafo que no entiendo y de repente me dice, lo voy a poner con un ejemplo. Y te ponen una metáfora, un ejemplo, una fábula y dices, ya lo he captado. Y la gente Porque capta las cosas. el cerebro quiere historias. El cerebro Sí, da igual que desde que somos niños ya arrancamos así, pero de adultos también queremos historias. Se para el mundo cuando estás escuchando una historia, ¿no? totalmente. Bueno, tú y yo, tú eres un maestro en hablar en público y sabes que una de las cosas que mejor conecta con una audiencia es cuando tú entras en una sala donde hay un auditorio, hay gente que te va a escuchar y tú Sí, puedes hacer
una presentación que es, hola, me llamo Pablo Herreros, soy comunicador, tengo un blog, fundé una compañía y tal, tengo familia, tal, tal, tal. Entonces, yo siempre digo, lo primero que hacen es coger el móvil y empezar a enviar WhatsApp. Pero yo también te quiero, churri. Ya los has perdido. Ya los has Sí, perdido. En claro. cambio, si Pablo Herrero se presenta y en lugar de decir hola soy, él dice, os voy a contar una historia. La gente hace así. ¿Ah? Os voy a contar la historia que yo tuve con una importante cadena de televisión. O os voy a contar el momento más feliz de mi vida. O el momento más triste de mi vida. Cualquier cosa. La gente te va a atender. Y si luego eso Claro. lo relacionas con la tesis de tu charla, esta Sí, sí. charla era para deciros que todos podéis escribir blogs, todos podéis superar. Entonces la gente dice, ya lo he pillado. Entonces por eso, como tú dices, Pablo, contar historias no es contar cuentos, es ser visual. Y Claro. el libro, yo siempre les digo a la gente, el libro de filosofía más leído en el mundo, incluso ahora, se llama La República de Platón. ¿Por qué? Porque es un libro muy visual. Son señores que se encuentran en la calle y Sócrates le dice, ¡hey, vamos a mi casa! Y empiezan una tertulia. Oye, ¿y tú qué crees que tal? Solo le faltan un poquito de cervecitas y tú sabes, cosas y snacks. Pero es visual. Y el segundo libro de filosofía más leído es El Mundo de Sofía, que es un libro de divulgación para niños, pero está escrito en un lenguaje tan visual que lo leía todo el mundo. Y para la gente que quiera entender la filosofía, desde la teoría platónica de las ideas hasta el idealismo trascendental de Kant, es una delicia, porque todos son ejemplos, porque él se lo está explicando a una niña. Yo doy clases como tú para a la gente, para que escriban y hablen en público, pero para que escriban. Y les digo, escribid para alguien que tenga 18 años. Y dicen, ¿por qué 18 años? Digo, porque si yo os dijera para 11 años, vuestro lenguaje quizás sea demasiado simple. No, escribid para alguien de 18 años. Es un adulto. Ya tiene uso de razón. Ya quiere saber cosas del mundo. Pero vuestra mente se os va a poner en modo 18 años. Y vuestro lenguaje Claro. va a ser simple y sencillo, pero no frívolo, ni Claro. infantil. Claro. Entonces, esa es otra de las reglas. De Oye, cómo ser... no me Sí, resisto. Has hablado de libros de filosofía. Hay dos que recomiendo mucho, que es el de Ética para Amador, que se lo sí. escribe precisamente a su hijo, que hoy el hijo tiene 50 años, el hijo de Fernando Savater, y es fantástico ese libro. Y me gustó mucho el de Michael Sandel de Justicia, hacemos lo que debemos, que es un libro que me he leído también hace un par de años cuando estaba documentándome para escribir el mío y me encantó. Son dos libros. Bueno, y de Adela Cortina también hay libros de ética y de filosofía muy bonitos. Porque son profesores. Y al Sí, final un exacto. profesor tiene que estar usando ese lenguaje que es muy divulgativo y además capta a la gente. Y en la historia de la filosofía, los filósofos más leídos son los que usan más metáforas. Nietzsche es un filósofo que tiene un lenguaje tan rico, tan lleno de metáforas, tan divertido, y Claro. es una filosofía radical. O sea, te puede cambiar tu forma de pensar. Yo siempre le digo a la gente joven, si vais a leer Nietzsche, tratad de cumplir 30 años, porque antes os puede cambiar toda la estructura de vuestra personalidad. Puede ser muy fuerte. Entonces, por eso, porque llega a la gente joven con una fuerza tan brutal, con muchas metáforas. Yo por eso os invito a todos a escribir con metáforas, con imágenes. Podéis explicar, incluso podéis tener párrafos muy complejos, no me importa. Siempre que a continuación tengáis una explicación que empiece, bueno, voy a contarlo con un ejemplo. Y eso es lo que a la gente le va a permitir entender el párrafo complejo. Y Y es una de las fórmulas que tengo. Hay otra que es muy buena, que es, oye, trata de darle la vuelta a una frase. Y dicen, ¿cómo? Yo sé si tú has escrito un chorizo, ¿no? Has escrito esta oración. Digo, ¿por qué no le das la vuelta y empiezas por el final? Y entonces, bueno, no es exactamente por la última palabra, sino que lo inviertan con sentido. Y cuando lo invierten dicen, oye, queda mejor. Le digo, ¿por qué queda mejor? Y entonces, no lo sé. Le digo, queda mejor porque tú lo que has hecho es, pusiste las palabras con mayor intensidad o verbos de más intensidad al final. Si lo pones al principio, es como un anzuelo. Le vas a enganchar ya desde el principio. Desde el principio. Si lo pones al final, pues él empieza con un tono bajo a leerlo y luego lo eleva. No, no, tienes que engancharlo. No lo vas a hacer con todas las oraciones, porque si no al final va a parecer un poema lleno de verbos, que empieza con verbos. Pero es una de las fórmulas que les hago. Inviértelo. Si tienes un párrafo, trata de poner la última oración incluso al principio. Dale la vuelta, a ver qué tal. Es una cosa que hacía García Márquez.
Entonces él lo invertía y entonces le daba mucha fuerza, porque muchas veces la última frase es la mejor. Otra de las cosas que también les digo a la gente es negaciones. Cuidado con las negaciones. Las negaciones son negativas, ya sé que es un poco un trabalengua, pero Ah, es sí, sí. mejor en lugar de decir no hay que hacer, ¿por qué no ponéis trata de evitar o evita? Claro, Entonces, el cerebro no entiende la palabra no. exactamente, está estudiado psicológicamente. La psicología cognitiva ha estudiado mucho eso. Entonces, las palabras como no, negar, renegar, todo lo que sea negativo, te causa un pequeño chispazo. Es muy potente, ¿no? Esto no quiere decir que no se vaya a utilizar, por supuesto que se puede utilizar, pero te produce un pequeño cortocircuito. Con lo cual, sed muy discretos. Entonces, tratar de cambiarlos. Es más, yo hago una prueba que es, pongo un texto con muchos noes. No, 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 no. Y entonces le digo a la gente, quiero que agarréis este texto, quitéis todos los noes y que diga lo mismo. Tiene que decir lo mismo, lo mismo. Y entonces lo hacen automáticamente, en lugar de no hay que hacer, él dice hay que evitar. Y al cambiarlo, luego leemos el primero y les digo, a ver, ¿cómo es esta persona que ha escrito el primero? Y dice, negativa, de estos que se quitan marrones, de esta gente y tal, tóxica y tal. Oye, ¿cómo es el segundo? Hoy positivo, dinámico, me encanta. Le digo, oye, que es el mismo texto. Es el mismo texto. Pero la diferencia es que el primero tiene muchos noes y el segundo no tiene ni uno. Y cambia la percepción. Entonces la percepción, y eso nos pasa mucho en el trabajo, no os pasa que de repente hay una persona que todo es no, 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 y al final dices, no, hombre, no. En cambio, hay otra persona que es súper positiva, que, sí, que ya tiene un lenguaje lleno de afirmaciones y tú dices, esta persona me gusta. ¿Por qué? No lo sé, me gusta. Ya, porque Sí, sí. es una persona afirmativa. Otra de las cosas que yo me las había apuntado aquí, conjunciones. Hay veces que la gente tiene oraciones muy, 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 muy largas y dicen, Sí. oye, Carlos, es que no, no sé cómo cortarlo. Digo, lo vas a hacer. Cuando veis una Quítalas. Y, cuando veis una Y, mira que hay a este lado y a este lado de la Y. Si hay dos oraciones, mete un punto. Si hay dos sustantivos, dos verbos o dos adjetivos, no se puede hacer gran cosa. Pero verás que muchas veces al lado de una I hay una oración y otra. Mete un punto y verás. Entonces, meten el punto y dice, funciona. He dividido Claro. la oración en dos y digo, claro, por eso se llaman conjunciones. Luego, hay otra de las cosas que yo creo que la gente mete mucho la pata en eso, que es repetir y repetir. Yo lo llamo la pareja de enamorados. Entonces, por ejemplo, era una persona brillante y luminosa. Y entonces digo, oye, brillante no se parece un poquito a luminosa. Digo, pues deja una, solo una. Porque si Ahorra tiempo al lector. todos los adjetivos que vas a poner van a ir en parejas, al final lo que vas a hacer es alargarlo. Entonces, no, que pueden vivir solos. Entonces, si me vas a decir que algo era luminoso y además verde, sí, perfecto, era verde y luminoso, muy bien, no hay problema. Pero si era luminoso y brillante, eso. Entonces, la gente tiene la manía de poner sustantivos, perdón, adjetivos, Sí, como te sí. he dicho, o verbos. Lo de los verbos es impresionante, porque los ponen en Sí, parejas. sí, Y, sí. y forzó, y se esforzó, e insistió, le digo, oye, ¿por qué no sigues poniendo verbos? Insistió, forzó, tal. Uno, Insiste deja más. uno. Solo lo puedes hacer cuando quieres enfatizar. Entonces, Claro. el énfasis es otra cosa. Si alguien dice, no, no, es que yo quiero enfatizarlo, no hay problema. Pero que lo sepan. Por eso yo las clases, que tú has estado en alguna de ellas, Pablo, yo llamo a estas clases, no son clases de escritura, yo lo llamo clase de escritura cognitiva. Cognitiva, sí. Porque claro, yo les digo, no, no, vais a ver cómo vuestro cerebro crea las palabras. Entonces, cuando llegan a ese estado, es como cuando tú te ves de fuera. ¿No os ha pasado algunas veces en esta vida que tenéis momentos en que estáis percibiendo desde fuera como una cámara y estáis diciendo, un momento, ¿qué me está pasando? Me estoy viendo desde afuera, estoy viendo cuál es mi proceso mental. Entonces, es un poco chocante, pero ese tipo de extravisión en la que tú ves como tu cerebro produce, les da un salto tan grande que dicen, es que yo estoy viendo ahora todo diferente. Digo, claro, tú ahora estás viendo cómo tu cerebro te engaña, porque el cerebro tiende a engañarte. Entonces, cuando tú llegues a ese nivel de escritura cognitiva, tú controlas la escritura. Y siempre es una lucha, porque la gente dirá, entonces, Carlos, tú deberías de escribir la novela del siglo XXI. La escribiré, lo sé. Pero me cuesta. Yo también tengo, yo cada vez que escribo, hay veces que me paro y digo, no, no, esto es un desastre.
otra vez el cerebro ha controlado. No, no, yo tengo que controlar el proceso. Y por eso yo lo rehago una y otra vez. Antes has hablado de la palabra acción y quiero que nos cuentes qué significa para ti la acción cuando hablamos de un texto. Acción, película, algo que tú siempre enseñas. Yo tengo la suerte de, como tú dices, en muchos de, bueno, en mi programa de mentoría, que ahora te cuento que, bueno, ya lo sabes, estoy a punto de arrancar una nueva edición. Tengo la suerte de tenerte de profesor, maestro estrella, y siempre hablas del tema de los verbos de acción y de utilizar la acción como si fuera una película. Cuéntanoslo. Claro, esto les pasaba mucho a los escritores de novela negra americana, a Dashiell Hammett y todos estos, que ellos escribían y entonces, claro, los correctores, los editores, sus publicadores decían, oye, no, 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 quita todo eso en que el detective se pone a pensar. ¿Cómo? Dicen, no, no, el detective reflexionó profundamente sobre, ay, qué dura es la vida, y por qué la gente al final mata a unos a otros. No, no, tú quita eso. Y les decían, tú solo describe acción, acción y acción. Entonces, ¿qué pasa? Que les forzaron a escribir pura acción. Entonces, tú te lees una novela de estos autores de novela negra, incluso de los más recientes, de Elroy y todos estos, y es brutal, porque es acción, 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 acción. Entonces, tú tienes una cámara. Realmente tú no estás leyendo la novela, tú no estás leyendo el blog, si lo transformáramos en blog. Tú estás viendo una película, te pones en modo YouTube. ¿Qué es YouTube? Imágenes en movimiento, tú estás viendo acción. ¿O acaso vamos a ver en YouTube algo que esté estático como una película? Incluso cuando alguien está hablando como tú y yo ahora, tienes que hablar de una forma en que la gente pueda transformar todo eso en imágenes. Por eso hablo, Claro. perfecto YouTube, poned acción, utilizar verbos que significan que alguien está haciendo algo, porque eso es lo que hace que la gente se ponga en modo YouTube y esté leyendo y dice, Dios mío, qué bien, qué rápido me leo esto. Entonces, por eso, utilizar verbos de acción. Los verbos de reflexión están bien, pero esos que sepáis que hace que decaiga muchísimo la tensión cognitiva. Que hay que usarlos, por supuesto, no vamos a ser tan superficiales, pero que sepáis que mientras más verbos de acción, que sea caminó, forzó, corrió, vio, se giró, todo eso, al final lo que hace es meter acción en la parte visual del escrito y eleva la tensión. O sea, te hace que te estés más pegado del texto. Claro. ¿Qué más tengo por aquí? Preguntas. Lo he dicho lo de las preguntas, todavía no. Que Meter nos preguntas. vale, Imagínate, creí que ibas a decir que, por cierto, hablando de preguntas, preguntad lo que queráis, que preguntar, Carlos sí. contesta Bueno, encantado. Meted antes, preguntas. Esto claro, lo utilizas mucho tú y es muy importante, porque el lector hace así. claro, porque yo les digo, escribir un texto, vale. Ahora tratad algunas oraciones en convertirlas en preguntas. Y veréis cómo cambia. ¿Por qué? Porque la pregunta eleva también el nivel de dopamina. La dopamina Exacto. es un neurotransmisor, todos lo tenemos, que es el neurotransmisor de la curiosidad. ¿Qué es la dopamina? La dopamina... Hostia, perdonad, es que ¿Qué pasó? eso es dopamina. Qué ¿Entendéis? grande eres. Qué La grande eres. dopamina es eso, es cuando sois capaces de producir en el lector ese momento de qué, cómo, cuándo. O sea, estáis haciendo preguntas. ¿Qué Sí, ha sí, visto? sí, sí. ¿Qué está viendo? Las escenas de Steven Spielberg más conocidas son en las que la gente hace así. Entonces, eso, porque tú estás al otro lado y dices, ¿qué está viendo? Entonces, Sí. eso te hace generar preguntas. Es la droga de la curiosidad. Esa es la dopamina. Tú dices, ¿qué hace? ¿Qué ve? ¿Dónde? Y tú dices, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. El Entonces, cerebro se queda pillado por un ya, momento hasta que le respondas esa pregunta. ¿Te has se queda preguntado pillado. por qué los ornitorrincos siempre después de comer hacen no sé qué? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Aunque no te importen los ornitorrincos, ¿no? Si tú vas a poner esa frase, los ornitorrincos son una especie que devora cada día 200 kilos de flores silvestres. Y la gente, vale, pero si lo pones en internet, ¿por qué los ornitorrincos devoran cada día 200 kilos? Entonces la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, se está viendo. Entonces, por eso son trucos, el por qué, el cómo, el cuándo. Son esas preguntas que se usan en Google para conocer. La gente, si entráis en Google, veréis que la Claro. gente para tener conocimiento, para extraer conocimiento de Google, utiliza qué, cómo,
¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Exacto. Son las preguntas típicas, lo que llamamos los periodistas las 5 o Las 6 W. cinco Vs dobles, ¿no? Exacto. Di- Entonces, di- por eso digo yo, de vez en cuando meter una pregunta. La pregunta incluso puede ir al principio de vuestro blog. Puede incluso en el titular. Hay gente que dice, uy, no, eso no queda muy bien. No, no, Eso pues era antiguamente. No, a mí eso me no aplica hoy. encanta. En la era de Internet no aplica, está Sí. claro. Si empezáis, si queréis empezar un buen párrafo de comienzo, haced preguntas cortas, rápidos, pero muy cortas, como 3 o 4, porque veréis que la atención del lector sube. Y convertir ese primer párrafo en preguntas muy cortas y rápidas. Y veréis que cambia totalmente, cambia. Diréis, oye, pero ¿cómo es posible que cambie? Porque las preguntas generalmente terminan, no generalmente, siempre, en todas las culturas y civilizaciones terminan en un tono alto. Y ese es el tono alto el que te hace, es el antiguo grito de, ¡eh! ¡Que viene un jabalí y no va a comer! Entonces, esa pregunta en tono alto es lo que excita la curiosidad. La curiosidad. Por eso, ¿por qué los ornitorrincos se comen flores silvestres? No decimos, ¿por qué los ornitorrincos? O los ornitorrincos comen flores silvestres. Esa es la afirmación. Siempre termina en bajo. Pero las preguntas siempre terminan, ¿por qué los ornitorrincos comen flores silvestres? Entonces, por Sí. eso, esa parte final, que eso se utiliza muchísimo en la radio para dar el turno de paso muchas veces, es lo que hace que captes más la atención. De manera que, ya lo habéis visto, palabras cortas, hasta 3 sílabas funcionan muy bien. Interrogaciones, o sea, o preguntas. 3, palabras visuales, que sean muy visuales. 4, verbos de acción, meter muchos verbos de acción, que la mente se convierta en un vídeo de YouTube. 5, transformar los sustantivos en verbos. En lugar de exposición, poner exponer. En lugar de, que había dicho antes, cumplimentación, poner cumplir. O sea, poner verbos. Y luego, sexto, darle la vuelta a las oraciones a ver qué tal suenan, porque muchas veces las palabras con más intensidad o los verbos están al final. Y yo les digo, ponedlo al principio. Y cuando lo vais haciendo así, veréis que todo se transforma. Y lo mejor de todo esto, Pablo, es que cuando la gente lo hace siguiendo esta escaleta, la gente dice, es que lo puedo hacer. Digo, claro, Claro, eso es como... no está reservado a la élite de la escritura. Eso es. Lo podemos hacer todos. Oye, me dice Huchi que si se va a quedar esto grabado. Claro que sí, porque conectadas hay poquitas personas. Luego lo verán como otros directos que he hecho, cientos y cientos de personas, porque es un lujazo tener a Carlos y hay que dejarlo guardado aquí como oro en paño. Y dice Gerardo Vergara que en marketing también se utiliza. Y luego dice en doblaje y tono de niños. No sé qué quieres decir, Gerardo, pero yo el doblaje cuando ponen voz de niños me espanta, o sea, me repugna que utilicen adultos para fingir las voces de niños cuando hay una película o una serie. Digo, pero esto queda fatal. Yo no sé cómo lo siguen haciendo a estas alturas de la vida. O sea, que contraten a niños, aunque sea, pero no sé cuál es el impedimento técnico, pero con todos los recursos que hay en la industria, ¿cómo no se va a poder contratar a un niño para un doblaje de un niño? En fin, no sé muy bien. Bueno, más trucos, Carlos. Sí, Ay, perdona, espera un momento, una pregunta que no se os escape. Dice Lina, ¿cuántas palabras como máximo recomendaríais para un titular? Esta pregunta es fácil. bueno, en el mundo de la prensa, el periodismo, se recomienda titulares de no más de 18 palabras, que son los que te van a dar 2 líneas de texto, ¿no? Ya es un titular largo. No hay, te mentiría si te dijera la regla es 8. No, porque realmente no hay una regla, pero los titulares de una línea que puedan tener entre 8 y 10 palabras están bastante bien. Incluso hay titulares, yo me acuerdo de un titular que nunca se me va a olvidar. Voy a ver si soy capaz de explicarlo porque lo vi en una revista norteamericana. Como sabéis, hay un producto en Estados Unidos que se llama Alka-Seltzer, que es una pastilla de Sí, para el estómago y tal, para el estómago y tal, es como el acidez, sí. entonces es efervescente, como las pastillas de esta Redoxon y tal. Y entonces era un reportaje sobre las Alka-Seltzer. Y el título era Blob, Blob, Fizz, Fizz, que era cuando tú sueltas 2 pastillas en un vaso de agua y hacen blub, blub, y luego hace pss, pss. Era una onomatopeya, claro. Eran 4 palabras. Y era tan visual que yo dije, esto no se me va a olvidar en la vida. Todavía no lo he podido utilizar, pero algún día lo lograré. Entonces, no hay una regla. La regla es, oye, trata de ser muy visual. Puedes hacer, las preguntas funcionan muy bien en los titulares cortos.
¿Por qué tenemos que estar confinados? ¿Hacia dónde vamos? Nos estamos volviendo locos. Todo eso al final, si son muy cortos con preguntas, funciona bastante bien, pero no hay una regla de oro. Yo complemento tu visión, con la que estoy 100% de acuerdo, con una más técnica desde el punto de vista de blogs de Internet. Y es que en Internet no puedes, bueno, o no recomendable hacer un título de más de 70 caracteres si quieres que eso se posicione bien en el buscador de Google. Es decir, tienes 70 caracteres para aparecer en las búsquedas de Google. Entonces puedes tener un título que es lo que llamamos el título SEO, que sería ese título de 70 caracteres, otro título que ese título es el que se muestra en las búsquedas cuando alguien busca eso y tal. Otro título que es el que puedes mostrar en redes sociales y a quien entre en tu blog o en tu página, que puede tener la longitud que tú consideres y que a lo mejor es más potente, que es un título que puede ser mucho más largo, puede ser 100 caracteres o tal y cual, y de esa manera combinas las dos cosas, pero consigues una buena indexación, porque a veces un título que para Google sea bueno, por ejemplo, lo que has dicho tú antes, imagínate, un título que fuera Zapatero no se levanta en el desfile de 2003 en las Fuerzas Armadas. A lo mejor tal. Sin embargo, ese podría ser un título para Google, perfecto. Y en cambio el título para en redes sociales o para tu propio blog y tal sería la indecente conducta de Zapatero que no ha querido levantarse. O sea, a lo mejor puedes hacer una cosa más historiada, más emocional o más o con una pregunta, ¿no? ¿Por qué Zapatero no se ha llegado a levantar al paso de la bandera y el decirle no sé qué? O sea, puedes hacer algo así, ¿no? Sería un poco combinar ambas cosas. Eso es así. Sí, sí, es verdad. Y además, y siempre utilizando palabras clave. O sea, si vas a hacer un reportaje sobre los pangolines que ahora están de moda, porque parece que son los que han ¡Qué traído. ricos! ¡Ah, qué ricos! Están buenísimos los Sí, pangolines. ¡Ah! no ¡Ah, qué lo bueno! sé. ¡Ah, qué Entonces, ricos! claro, Sí, tú sí, imagínate que la gente estuviera buscando ahora pangolines coronavirus, ¿bien? O sí. coronavirus. Y si tu titular es esos bichitos pequeñitos que nos están tocando Google dirá, no, es que no sé de qué estás hablando, porque Google no Claro, procesa eso. Entonces, por claro. eso las keywords son tan importantes. Para muchos periodistas les ha quitado mucho la imaginación, y es verdad, porque un SEO te dirá, oye, meter por lo menos la palabra coronavirus, porque es que Google no procesa tanto. Hombre, Claro. luego te procesa el texto, es verdad, Sí, pero lo sí, que realmente te posiciona es un buen titular con las típicas palabras clave. Entonces, sí. por eso tienes que hacer titulares cortos con palabras clave y mucha imaginación. Y hay gente que es especialista en eso. Pero insisto, es una cuestión de práctica. Si agarráis un folio y empezáis a hacer titulares, os vais a convertir en maestros de titulares. Y Mm. es una técnica bonita, ¿no? Porque además veis muchas combinaciones y hay muchísimas formas de titular. Eh, luego, una de las cosas con las que más nos tropezamos todos es, vale, Carlos, muy bien, ya tengo todo. ¿Y ahora cómo organizo todo esto? Yo les digo, bueno, normalmente cuando tenéis mucha información no sabéis cómo organizarla. Y una de las fórmulas más sencillas es, eh, primero, cuenta el estado de la situación, en qué estamos, el momento de la crisis del coronavirus. Segundo, expone el problema, que suele ser un desafío o una pregunta, pero o algo o una novedad. Generalmente funciona bien el problema. Tercero, eh, empieza con la cronología, ¿de dónde parte esto? Cuarto, trata de poner opiniones a favor y en contra o opiniones. Y quinto, trata de terminar con una frase que tenga o un pero o que tenga un sí. Voy a poner el ejemplo. Si empiezas diciendo, mira, es que quiero tratar el problema de los móviles, de las pantallas, que está causando miopía a muchos niños, porque están todo el día así. Vale, entonces, primer párrafo o primer bloque, el contexto. Los móviles han sido un gran invento porque nos ayudan a hacer la vida mejor. Conocemos la temperatura exterior, podemos ver series de televisión, recibimos WhatsApp. Eso es el estado de la cuestión. Segundo, el problema. El problema generalmente empieza con un sin embargo o con un pero. Sin embargo, esta tecnología está causando que muchos jóvenes adictos al móvil estén desarrollando enfermedades como la miopía. Y eso se ha convertido en un verdadero problema. Tercero, cronología. ¿De dónde viene esto? Esto empezó cuando Steve Jobs metió las aplicaciones en unos móviles, y entonces, claro, las aplicaciones te hacen tan dependiente que estás todo el día ahí con las aplicaciones. Luego se desarrollaron más, luego Samsung, luego tal. Cuarto, opiniones.
Unos piensan que esto es muy bueno, que no importa, que hay que sufrir eso, y otros piensan que lo que tenemos que hacer es que los niños no vean tantos móviles, lo que sea, o tu Sí, opinión. Y quinto, terminar con un sí o con un pero, versión sí. Si esto no se arregla, dentro de 30 años vamos a tener un montón de ciegos en este país. O esto parece que se está arreglando porque ya estamos haciendo que los niños no dependan tanto, pero si no lo controlamos todo el tiempo es posible que en el futuro vayamos a caer otra vez en lo mismo. Y es un esquema muy sencillo. Yo sé que muchos de vosotros diréis, vale, no vale para todo. No, no vale para todo. Hay muchos más. Pero si queréis un esquema más sencillo es, explica el problema. Empieza con un problema. Porque mucha gente empieza con bla, 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 bla. Y pone el problema al final. Y le digo, no, no, no. Pone el problema no al puedes. principio. Tienes Pone el 20 problema al segundos para principio. que La decidan si te gente, leen. el problema lo que hace es que la gente diga, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Claro. Entonces tú asústales con un problema. Y luego las consecuencias del problema, esto está causando esto, esto y esto, y luego las soluciones. Problema, consecuencias, soluciones. Ese es un esquema que os va a funcionar en los posts, en los blogs, funciona muy bien. Es asústales con un problema, incrementa el susto con muchas consecuencias y luego empieza a poner las soluciones una a una. Solución 1, solución 2, solución 3. Eso funciona bastante bien. Qué bueno. Oye, estamos haciendo este directo en un miércoles. Toda esta semana todavía yo estoy entrevistando a personas que quieren entrar en mi programa de mentoría grupal Lluvia de Clientes y no me resisto a contar que tú eres una de las joyas que hay dentro de ese programa, que los alumnos vibran y flipan y este año te van a tener, en esta edición te van a tener más que nunca y me encanta. Así que quien esté sintiendo curiosidad, que entre en pabloherreros.com/, lluvia de clientes y todavía hasta el domingo hacemos entrevistas. Así que es un programa especialísimo y tenemos a gente tan potente en cuanto a los profes estrellas como Ismael Kutsi, que estuve el otro día con otro directo, como Carlos Salas, como Fernando Tellado, en fin, es un programa muy chulo. Así que, y algunos de los que estáis aquí, estoy viendo que estáis ya en el programa, o sea que lo vais a disfrutar, porque la clase de Carlos Salas deja siempre a los alumnos con los ojos como platos y se quedan, bueno, se quedan noqueados primero y luego maravillados. Dicen, bueno, bueno, estaba Paloma hace un momento, que ha sido alumna en otra edición anterior y estaba por ahí y bueno, Paloma ya se quedó entusiasmada como siempre de tus aprendizajes. Carlos, tenemos 2 minutos para cerrar. No sé si alguien puede hacer alguna pregunta o si quieres tú darnos alguna conclusión de algo que no hayamos tocado, que bueno, cómo llegar a la gente, ¿no? Sobre todo por internet, porque es el canal que ahora mismo estamos utilizando absolutamente todo el mundo para comunicar y es el que tiene toda la gente que está teniendo sus redes sociales, su blog o lo que quiera que tengas una página web. Sí, una cosa que ayuda es que se graben ellos, agarrar vuestro móvil y Ajá, escribís un post y hacer de locutores de radio. Y a ver qué tal suena. Porque a lo mejor creéis que suena de una forma y he escrito una cosa súper guay. Luego la locutáis en vuestro teléfono móvil, lo ponéis y decís, esto es aburrido. Claro, porque una cosa es que tú te lo cuentes a ti mismo y otra cosa es que lo escuche otra persona. Por eso, una de las técnicas es trata de escribir como si fueras un locutor. Y eso va a hacer que hagas frases cortas, incluso trata de ponerle, de locutarlo con sentido, con ironía, utilizando diferentes tonos. Pero locutar y grabarse es muy bueno porque te ayuda a ver si realmente estás conectando, si estás haciendo algo aburrido o estás haciendo una cosa que no tiene gancho. O todo lo contrario, que tiene mucho gancho. Y es una de las cosas que yo lo hago, aunque no me grabo, pero lo hago en altavoz y voy leyendo y digo, no, esto no funciona. Y luego, resumir, solemos enamorarnos de las palabras y somos como esa película, no sin mi hija. Dicen, no sin mis palabras. No, algunas sobran, algunas sobran. Todos los grandes escritores te dirán que la fase en la que se lo pasan mejor es en la que cogen las tijeras. Y empiezan clac, clac, clac. Todos. Porque al final, al comprimirlo, lo que haces es... densidad total. Los aviones funcionan con aire comprimido. Los aviones a reacción lo que hace es que comprimen el aire, como los calamares, comprimes algo y luego lo sueltas con un choque. Aviones que Entonces, volaban, o sea, aviones que volaban antes, ¿no? sí. Había antes por el cielo aviones, ya me acuerdo.
Entonces, esas cosas que volaban. Sí, 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 yo Entonces, iba de viaje antes. Este verano tengo un viajazo, por cierto, voy a ir, estoy dudando si irme al pasillo o a la cocina de viaje de verano este año. No tengo claro. sabes que me Sí, propusieron hacer un blog diario de la cuarentena en un sí, medio. Y entonces yo sí. dije, ¿el qué? Dice, sí, un diario de la cuarentena. Dije, pero, ¿qué voy a contar? Que voy del comedor a la cocina a comer yogur. Duró 3 días y dije, no quiero más, no puedo más. Dije, y lo corté, dije, no, Pues, no puedo. Carlos, nos ha pasado por la izquierda mi madre, que hace un diario de la cuarentena en Onda Cero, con Juanra Lucas, en La Brújula, todos los lunes, miércoles y viernes, y hace maravillas auténticas. Hoy, concretamente, a las 10 menos. Y ahí se acabó de manera abrupta el directo. No pude darle las gracias a Carlos Salas por estar ahí, ni a ti por estar ahí detrás viéndolo. A los que lo vieron en directo no se lo puedo decir. A ti que lo estás viendo grabado, por lo menos sí. Muchísimas gracias. Siento que se quedó ahí la cosa sin terminar. Y nada, que un gusto, como siempre, tener a Carlos Salas, que es pura luz sobre palabras, storytelling, contar historias, periodismo. Un maestro en toda regla. Gracias.